La mayoría de los alimentos suelen durar un poco tiempo de vida. De este modo se tiene que extender el tiempo de conservación, dándoles un tratamiento especial, a lo que lo llamamos conservación. La conservación de los alimentos se basa en preservar su comestibilidad, su sabor y sus propiedades nutricionales. Estas técnicas son utilizadas desde la antigüedad y se eligen de acuerdo con las características del alimento y las expectativas de la conservación. Uno de ellos es la refrigeración. Está basado en el desarrollo de los microorganismos por debajo de las temperaturas de 0 grados centígrados. A veces las bacterias no mueren, pero sí se paraliza su crecimiento. En este método existe un descenso de la temperatura, lo que reduce la velocidad de las reacciones químicas y la proliferación de los microorganismos. Los alimentos en los que se emplea es la carne, el pescado, frutas, hortalizas, huevos y leche. Congelación. Implica someter al alimento en temperaturas inferiores al punto de congelación, normalmente a menos 18 grados centígrados. De esta forma se impide el crecimiento microbiano. La velocidad de la mayoría de reacciones químicas y enzimáticas se encuentra notablemente reducida. La congelación permite una conservación de los alimentos por periodos de tiempos prolongados, cuya extensión dependerá de la naturaleza y composición de los alimentos y la temperatura de almacenamiento. Alimentos implicados: carne, pescado, frutas y verduras. La pasteurización consiste en la aplicación de calor durante un tiempo determinado. Varía de diferentes alimentos. Su temperatura es de 80 grados centígrados. Así se inactivan los gérmenes capaces de producir enfermedad y se puede mantener en más tiempo en refrigeración. Es un proceso físico de desinfección, utiliza principalmente en las industrias alimentarias o alimenticias. Los alimentos que pueden llevar este proceso es la leche, el yogur, los jugos, y la cerveza y los vinos. Enlatado. Consiste en cerrar completamente el recipiente. Previamente hubo un proceso donde se preparó el alimento, se calentó y se vació dentro de la lata. Y así podemos mantener los alimentos con estabilidad y tener un mejor traslado a las diferentes empresas. Al ser enlatados, los alimentos son igualmente sellados en su respectivo recipiente, después de hacerse el vacío y el calentado. Cualquier organismo presente puede ser eliminado por este proceso y otros organismos no pueden contactar el alimento porque están aislados o sellados en el recipiente. Esta técnica prácticamente es utilizada actualmente en toda clase de alimentos. Ahumado. Se basa en la acción del humo sobre los alimentos. Estos confieren un sabor característico debido a la presencia de ciertas sustancias producidas por el humo y la desecación superficial producida por la acción del calor. Es posible conservar el alimento con esta técnica porque el humo actúa como esterilizante y antioxidante a la vez. Así ayuda a la conservación del alimento y también le da un sabor y olor característico. Se emplean en muchos alimentos, principalmente en la carne de res, puerco, pollo y pescados. Salado. Consiste en conservar un alimento en aguas con altas concentraciones de sodio, en frascos esterilizados y cerrados herméticamente, para prevenir el crecimiento de microorganismos que degradan el alimento. En alimentos, el salado y la salmuera son las principales aplicaciones de la sal en la preparación de los encurtidos y las salsas. Se basa al impregnar de sal un alimento, se impide que crezcan la mayoría de los microorganismos que lo descomponen o queda inhibida la multiplicación de la mayoría de los mismos, aunque aquellos responsables de las fermentaciones son capaces de tolerar dichas concentraciones. Deshidratación. El método se basa en el hecho de que los microorganismos que contaminan los alimentos no pueden crecer en los alimentos secos como son las carnes, frutas, vegetales, etc. Estos son colocados sobre luz solar para que se les evapore el agua que tenían y de esta manera se logra que duraran mucho más tiempo que si se mantuvieran sin ese tratamiento. Los fundamentos: se trata de extraer solamente el agua mediante calor suave que no altera los nutrientes. La mayoría de los microorganismos no pueden desarrollarse sin la presencia de agua. Alimentos aplicables son pescados, carnes, frutas, verduras, té, café, azúcar, almidones, sopas, comidas precocinadas, especias, hierbas, etc. Liofilización. La liofilización es un proceso de conservación mediante sublimación utilizado con el fin de reducir las pérdidas de los componentes volátiles o termosensibles. Este es el más noble de los procesos de conservación,
porque aúna los dos métodos más fiables de la conservación, lo que son la congelación y la deshidratación. Es el proceso más adecuado para preservar células, enzimas, vacunas, virus, levaduras, sueros, derivados sanguíneos, algas, así como lo que nos interesa, las frutas, verduras, vegetales, carnes, peces y alimentos en general. Para realizar este método, primero se congela el producto a muy bajas temperaturas de forma rápida para evitar que se formen grandes cristales de hielo. Se somete a un proceso de vacío para que el agua se evapore sin pasar a estado líquido. Este es la llamada sublimación. Se aplica calor al producto congelado y se condensa para convertirlo de nuevo en sólido. Al no pasar por el agua en un estado líquido, se mantienen todas las propiedades de color, aroma, pero en forma seca y con una mayor sensibilidad a los golpes. Irradiación. Consiste en exponer el alimento a radiaciones gamma para destruir los microorganismos y esterilizarlo. Pueden producirse cambios en el aroma o el sabor. Los alimentos implicados son especias, hierbas finas, frutas, verduras, harina, carne y pescado. Su fundamento es exponer los alimentos a una baja energía ionizante, producida por rayos gamma, y a la irradiación con haz electrónico de aceleraciones lineares. Esa energía actúa al activar las moléculas de agua, que a su vez vuelven inactivos los organismos y las enzimas que producen la putrefacción en los alimentos. Conclusión. La conservación de los alimentos constituye una faceta más en la evolución tecnológica. Estas técnicas son importantes para la industria porque les permite mayor vida de anaquel y no tengan que ser consumidos inmediatamente y sin causar daño a la salud. Para los seres humanos nos puede garantizar que estos alimentos están libres de microorganismos y son incapaces de causarnos daño.